yo soy lo que la Biblia dice, lo que la Biblia que yo dice soy. que yo soy. Y yo voy a recibir, Y yo voy a recibir todo lo que sea capaz, lo que sea de capaz creer. de Amén. creer. Amén. Aleluya. Den un aplauso grande al Señor. Sí, ¿me escuchan bien? Bueno, buenas noches. La verdad es que es una gran bendición el poder estar aquí, es un privilegio. La verdad es como se glorifica a Dios en todo, ¿verdad? Cuando uno llega a estos cultos, a estas reuniones, pues el primer necesitado es uno. Uno está aquí no porque es muy carga, sino porque uno ocupa a Dios. Y verdaderamente es lindo ver cómo entre hermanos nos apoyamos, nos fortalecemos, cómo en este momento pues se le brindó toda la bendición, la oración, ¿verdad? Un abrazo de consuelo para nuestro hermano Cali. Y de igual forma, todos sabemos que contamos con esa bendición de todos los hermanos. Entonces, eso nos motiva a seguir adelante, que a pesar de las circunstancias, de las pruebas, de las luchas, tenemos un Dios vivo que nos ama, que nos quiere y que siempre va a estar ahí. Amén. Bueno, después de esa introducción, vamos a hablar sobre la palabra de Dios y quiero que usted busque la palabra de Dios en Lucas 19. Lucas 19, versículo del 1 al 10. Lucas 19, versículo del 1 al 10. Vamos a hablar sobre este personaje que hoy nos va a enseñar pues, bastantes cosas interesantes que van a ser de bendición para nosotros. ¿Dicen amén cuando lo tienen? Amén, amén. Ok. Dice la palabra de Dios en Lucas 19, versículo 1 al 10. Dice el título, Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatruplicado. Jesús les dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Ok, acompáñenme a orar. Papá Dios, gracias te damos, Dios, por tu presencia tan maravillosa en este lugar, por tu amor hacia nosotros. Oro para que tú me des la sabiduría, la capacidad, Dios, para poder hablar de esta palabra tan linda y para que tu Espíritu Santo se encargue de ministrar y ministrarme también a mí. Oro para que esta palabra alcance, Dios, y sea transformando nuestros corazones para ser mejores hijos tuyos. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, y dice el título, un encuentro transformador. Vamos a utilizar este pasaje bíblico, ¿verdad? Este relato, para enfatizar en la obra transformadora que Cristo, el Hijo de Dios, hizo en un personaje de Jericó. ¿Cómo se llamaba este personaje? Zaqueo. Dice que era jefe de los publicanos y ricos. Dice que, la siguiente, eso por favor. ¿Qué Zaqueo? Va, qué interesante lo que significaba el Zaqueo. Puro, inocente y justo. Ay, qué interesante, ¿verdad? Más adelante vamos a ver que ese nombre, ¿verdad? Ese significado, pues como que no era tan certero, ¿verdad? Pero también vamos a ver cómo Dios en su misericordia hace grandes cosas. Ok, continuamos y eso, por favor. Vamos a ver qué interesante lo que pasaba en Zaqueo. Dice que Zaqueo, bueno, él deseaba conocer a Jesús. Dice que en el versículo 3, dice que Zaqueo salió a la calle
para conocer a Jesús, pero no podía verlo, pues era bajito, bajito y había mucha gente delante de él. Es interesante ver aquí esto porque dice que Jesús estaba entrando a Jericó, pero Zaqueo escuchó de Jesús. Él estaba interesado en saber quién era Jesús. Yo le pregunto en esta noche una preguntita así: ¿quiénes saben quién es Cristiano Ronaldo Messi? Todos saben quién es Cristiano Ronaldo Messi. Sabemos que son grandes estrellas en el fútbol, ¿verdad? ¿Y por qué sabemos eso? Por medio de los medios, noticias, por medio de los goles, las jugadas, la millonada que ganan y demás. Bueno, hoy en día tenemos algo interesante aquí porque los medios nos permiten poder ver esas cosas. Pero dice la palabra de Dios que la fama de Jesús se difundió de esto por toda aquella tierra, en Mateo 9:26, la fama de Jesús. Imagínate que la fama de Jesús era milagros, sanidades, y que cuando Jesús pasaba siempre dejaba una huella, pero esa huella se expandía y se iba haciendo como un teléfono, ¿verdad?, de comunicación a todo el mundo. Entonces todo el mundo se daba cuenta de quién era Jesús. Ya escuchaban de Jesús, y Jesús, sí, aquel que sanaba, que sanó a los leprosos, sanó aquí, hizo un milagro, multiplicó los panes. Entonces despertó en Zaqueo una curiosidad de ir a buscar a Jesús. Ok, Zaqueo conocía de que Jesús hacía milagros, que hacía sanidades y muchas cosas más. Ok, entonces seguidamente dice que Zaqueo ahora procura y desea, anhela y quiere conocer al Hijo de ellos. Ahí vemos a Zaqueo todo contento: por fin lo conozco. ¿Por qué tanto interés en conocer a Jesús, verdad? Y lo vemos en el versículo 3. Seguidamente, Zaqueo cumplió su deseo de ver a Jesús. ¿Cómo lo cumplió? Dice el versículo 4, 5 y 6. Entonces corrió a un lugar por donde Jesús tenía que pasar, y para verlo se subió a un árbol de higos. La Biblia dice que es un árbol de sicomoro, pero en realidad es un árbol de higos. Es otro término, ¿verdad?, que es una comparación. Cuando Jesús pasó por allí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, bájate ahora mismo porque quiero hospedarme en tu casa. Zaqueo bajó enseguida y con mucha alegría recibió a su casa a Jesús. ¿Se ha puesto a pensar usted en esto que llevamos hasta ahorita? ¿Cómo fue esa mirada de Jesús hacia Zaqueo cuando lo vio en el árbol? Es interesante ver esa mirada de amor, de misericordia, de compasión, de la cual tenemos que aprender nosotros también en esta noche. Así como Jesús vio a Zaqueo con ese amor, preguntémonos cómo estamos viendo nosotros a nuestro prójimo, a nuestra familia, a nuestros vecinos, a aquel que juega un montón, con miradas de amor, de odio, con ganas de patearlo, no sé. Usted sabrá. Eso ahí se lo dejo ahí guardadito. Resaltamos aquí el deseo de Zaqueo de conocer a Jesús. Ese deseo no fue pasajero ni temporal. Es importante ver que fue práctico y de acción. Práctico y de acción. Lo hizo realidad en su vida. Zaqueo quiere aprovechar la única oportunidad que tenía. ¿Por qué la única oportunidad? Porque dice la palabra de Dios, por si quiere apuntarlo, léelo más adelante, en Lucas 19, 28, versículo 28 al 44, que era la única vez que Jesús pasaba por Jericó, nada más. Porque días después lo iban a crucificar. Entonces, era un chance, era el pelón de la oportunidad. El pelón que tanto hemos aprendido con Pa, ¿verdad? Era la única oportunidad que él tenía de conocer a Jesús. Entonces, vemos aquí que el primer paso para tener un encuentro transformador con Jesucristo es desearle de corazón. Parece sencillo, es un deseo práctico, pero ¿cuántas personas dicen: me gustaría seguir los caminos del Señor, estar en el Evangelio, pero sin decisión y entrega? Me gustaría hacer aquí, hacer allá, pero sin compromiso. Entonces, reflexionemos en eso. ¿Qué está pasando en nuestras vidas? ¿Por qué se nos está apagando ese anhelo de buscar de Dios? Ese deseo de buscarle con entrega. Hemos dejado de orar, de leer la Biblia, de dar testimonio. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Vea que es sencillo, práctico y acción. Una oportunidad. ¿Cuántas oportunidades hemos tenido nosotros? Día con día. Yo calculo que, que no terminamos de contar. Serían demasiadas.
Ok, continuamos. ¿Y eso? Algo interesante aquí es que Saqueo venció los obstáculos. ¿Qué obstáculos venció Saqueo? Versículo 3. Dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Yeidel, tete, venga. Imagínense que Saqueo era de ese tamaño, pero no creo que era de ese tamaño, jamás, ¿ah? Este Saqueíto, imagínate que había una multitud, ya vimos que a Jesús lo seguía multitudes de todos lados, eran montones de gente, y Saqueo con esa altura, difícilmente iba a poder ver a Jesús, y el hombre ahí tratando, y si brincaba, brinca usted cuánto brincar, hijo de puchis, de ahí era difícil, y aparte de eso, que era bajito de estatura, ¿verdad? Gracias, amor. Dice en ese mismo versículo que acabamos de leer que él procuraba verle a Jesús, pero no podía. Aunque Saqueo trataba de brincar o meterse entre la gente, le era imposible lograrlo. Dice que el significado de podía era ser capaz o posible poder hacer algo. Era imposible, la misión que el hombre tenía era imposible. Entonces, ¿qué hizo Saqueo ante esas circunstancias, ante esos obstáculos? Dice en el versículo 4, y corriendo delante, llegó a aquel lugar, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle porque había de pasar por allí. ¿Qué hizo Saqueo entonces? Corrió, se movió, accionó, se informó. Dice que Saqueo subió al árbol sicomoro. El árbol, ahí estuve buscando yo en internet y el árbol es lo más lindo, pero tiene una particularidad, que las ramas de él son bajitas. Entonces le era más fácil a Saqueo subirse al árbol, ¿verdad? Porque si hubiera sido, ahí estuviera subiendo todavía. Jamás, ¿verdad? Entonces de ahí el hombre, como dicen, la pulsió, ¿verdad? ¿Cuál fue la recompensa de Saqueo ante ese reto? Qué linda la recompensa. Dice en el versículo 5, oiga la recompensa. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Recompensa, Jesús lo vio. Jesús lo llamó. Qué bonito, estaba yo pensando mientras que hacía esto y lo leía. ¿Qué movió a Jesús al volver a ver ese árbol y a Saqueo? Tal vez ni se veía el hombre ahí, entre tantas ramas, que no era muy grande el hombre. ¿Qué le movió? Y no solamente vemos en esa historia, sino recuerdo varios eventos de la Biblia. ¿Quién tocó mi manto? Entre tanta gente. ¿Quién tocó mi manto? Y aquí Jesús, él iba entre tanto escándalo, hablando de buenas, y se detuvo y se fue a ese árbol. Jesús lo vio y lo llamó. ¿Y cuál fue la reacción de Saqueo? ¿Se asustó, salió corriendo o subió más arriba? No. Dice que Saqueo recibió a Jesús con mucha alegría. Versículo 6. Entonces, en esa etapa que llamamos ahorita, dice que el segundo paso para tener un encuentro transformador con Jesús es vencer las barreras. Tenemos que aprender a vencer las barreras. Vamos a tener barreras de todo tipo. Pero le pregunto, ¿cuáles son las barreras, los obstáculos que te impiden conocer, recibir a Jesucristo y también recibir esa salvación? No sé, el tiempo, la edad, las labores, profesión, autojustificación, el confort. ¿Quién no nos deja crecer ni buscarle a Dios? Usted sabe, yo también sé. Entonces, identifiquemos cuáles son esos obstáculos y pidémosle a Dios la fortaleza, la fuerza para sortearlos, vencerlos, buscar la estrategia, como hizo Saqueo. Vemos aquí entonces que, y eso la que sigue, que él respondió al llamado de Jesús. Dice que un llamado directo y personal. Jesús llegó al lugar, Jesús miró hacia arriba, Jesús lo vio, Jesús lo llamó con nombre propio. Qué lindo, lo llamó con nombre propio.
Hoy en esta noche a vos te llama con nombre propio, como me llama a mí con nombre propio, nos mira, nos llama, y lo que espera Él de nosotros, ¿qué es? Que le recibamos, que lleguemos con gozo. Dice, qué lindo el versículo 6, dice, entonces Él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Le recibió agüevado? No, gozoso. Un llamado que debía ser atendido a prisa. Dice que la palabra a prisa, dice que es un prefijo que significa acelerar, urgir, prontitud, apresurar, rapidez, inmediatez, no dar espera, no perder el tiempo y no dudar. ¿Verdad que hay un montón de cosas lindas de esa palabra prisa? Si queremos tener un encuentro transformador con Jesucristo, debemos responder y atender ese llamado a prisa. Ya, pronto, sin esperar y perder tiempo. Es una decisión inmediata. Vea lo que dice la Biblia, qué lindo. En 2 Corintios, capítulo 6, versículo 2. Porque Él dice, en el momento propicio te escuché, y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios, hoy es el día de salvación. En otra versión, la Reina Valera dice, en tiempo aceptable te he oído. Dice tiempo aceptable, se traduce como el momento oportuno, propicio, preciso. Tomemos la decisión de acercarnos, de venir a conocer, seguir a Cristo hoy, ahora mismo. Es una decisión que tenemos que tomar para marcar la diferencia en nuestras vidas, en nuestra forma de caminar. Tenemos que dejar de pensar en tantas carajadas que pensamos cuando tenga tiempo, todavía soy muy joven o soy muy viejo, disfrutemos de la vida, todavía tenemos tiempo, primero quiero arreglar mis problemas, cuando termine mis estudios, cuando tenga un empleo, cuando esté menos ocupado. Dice que cuando nosotros postergamos y estamos en esa carajada, ¿verdad? De que, no, hoy no voy a ir a la iglesia, voy el jueves, hoy no, el domingo, y postergamos la búsqueda de Dios, no solamente en venir a la iglesia, sino en nuestro llamamiento, sino en lo que Dios puso en nosotros, de llevar esas buenas nuevas, de buscarle, de someternos, de orar. Definitivamente este camino es de valientes y nadie dice que es fácil, nadie dice que es fácil. Por eso tenemos que aprender a tomar decisiones. Y es fácil, no es fácil. Tenemos que ser bastante fuertes. ¿Ok? Dice que un llamado de compromiso y entrega. Zaqueo lo demostró recibiendo gozoso a Cristo, primero en su corazón y luego en su casa. Cuando él vio a Jesús, él desde que ya lo vio, llegó, ya él estaba recibiendo, lo estaba abriéndole sus brazos, abriéndole su vida, ¿para qué? Para recibirle. Recibió gozoso a Jesús. Lo acabamos de ver en el versículo 6, ¿verdad? Zaqueo, aunque procuraba ver a Jesús, necesitó primero recibirle a él. Dice, como ya hemos estudiado, Zaqueo deseaba, anhelaba, quería conocerle. Y recuerda que todo lo que hizo para lograrlo, corrió, se subió al árbol, muy a pesar de los impedimentos que tenía, la multitud, la estatura, también fue necesario recibirle a Cristo con gozo. Primeramente en su corazón, allí en el árbol, y luego lo recibió en su casa. Dice que de hecho Cristo quería posar en la casa de Zaqueo. ¿Verdad qué lindo? Quería no solamente decirle, Zaqueo, bájese ahí, sino vamos a su casa, vamos. ¿Y qué pasó con eso? ¿Qué trajo esa decisión de Jesús de ir a buscar a Zaqueo? Trajo en la gente que le seguía murmuración. Murmuración. Trajo murmuración, queja de una multitud. ¿Por qué? Decían, ¿por qué Jesús? Porque Jesús había entrado o hospedado en casa de un hombre pecador. ¿Cómo que Jesús relacionándose con ese tipo de gentucha? Siendo Zaqueo un hombre opresor, un cobrador de impuestos. Él cobraba impuestos para el imperio romano y también para él un poquito. Sacaba su tajada al hombre, ¿ah? No, tampoco era un vivazo. Chiquitico pero matón, ¿ah? Dice que además Zaqueo era conocido por la sociedad, lo que le está diciendo ahorita,
por corrupto, ladrón, mala reputación. Dice que estaban indignados, molestos, sorprendidos, incómodos, no lo podían creer. Le pregunto, ¿a Jesús le importó eso? No le importó. ¿A Zaqueo? Tampoco. ¿Por qué? Porque Dios estaba haciendo algo en Zaqueo, un encuentro diferente en su vida, algo transformador, y Jesús le estaba demostrando al pueblo, a la gente que lo seguía, que Él no venía, como dice la palabra, por los que están sanos, sino es por los que están enfermos, los que están necesitados. Y esa es nuestra misión. No es que tenemos que andar solo con, como dicen, con la high class o con la gentica buena. Contaba ahora el pastor de este muchacho nicaragüense que se presentó en la mañana. Cualquiera puede haber dicho, pucha, ¿quién sabe cómo andaba vestido? No sé, si andaba bien presentado o no andaba bien presentado. Pero, ¿qué se hizo? Se hizo una buena obra. Se leyó, se le abrió una puerta, a través de otros hermanos se le bendijo, se sintió, él sembró de cosas a él quiso meter unos carretillos y después, a raíz de ese comportamiento, pues vinieron otras siembras más lindas para él. Lo que hizo Jesús en él, no lo sabemos, pero Dios sí sabe y tiene control de eso. Entonces aprendamos no a discriminar, a ver por encima del hombro, a no ver con humillación ni a maltratar a los demás. Entendamos que Jesús vino por todos. Recuérdese usted cómo era antes. ¿Quién era usted antes? ¿Quiénes somos ahora? ¿Qué ha hecho Jesús en nosotros? ¿Y quién somos nosotros para maltratar y humillar a otros? Si Jesús con todo su amor nos recibió con todo ese cariño, ¿verdad? Amén. Entonces dice que en el versículo 9 vemos que Jesús dijo, hoy voy a tu casa también, hay salvación para tu casa. Lo más probable, ¿verdad? Conociendo a Jesús tan especial que es, que no solamente fue egoísta en hablarle a Zaqueo de la palabra de Dios, o de hablarle del amor de él, ¿verdad? De tantas cosas, sino que también en la casa de Zaqueo, me imagino que habían tiene una gotera aquí, cayó. La será la presencia. Sino es de la gente que está viviendo ahí también. Y como todo tico, ¿verdad? Vamos los ticos ahí, que somos bien chepos. Estaban todos ahí en la casa de Zaqueo. Y vamos a ver qué está pasando, qué están pasando. Pero como Jesús se las sabe todas, hablaba de la palabra, hablaba del amor y a todos les daba también de la palabra. Entonces muchos que llegaron ahí a chepear o a murmurar o a ver qué estaba pasando, salieron confrontados por el mensaje de Cristo. Entonces es otra enseñanza. Nosotros tenemos que hablar, llevar estas buenas nuevas, no quedarnos callados y llevárselas a otros, esas buenas de salvación. Amén. Dice que si de veras queremos tener un encuentro transformador con Jesucristo, es necesario recibirle como nuestro suficiente y único Salvador en nuestro corazón. No es suficiente con querer simpatizar, cuánto me gustaría seguir el Evangelio, ser cristiano. Tampoco es suficiente el conocimiento intelectual, tampoco es suficiente el creer, porque dice la palabra de Dios en Santiago 2:19 que hasta los demonios creen. Entonces, tampoco es suficiente que usted asista a la iglesia para que me vean, ni tampoco leer la Biblia o oír alabanzas cristianas. Todo eso es bueno, hermano y hermana, no estoy diciendo que es malo, sino que tenemos que recibirle y aceptarle como nuestro único Salvador personal. Aquí es donde empieza la transformación de nosotros. Cuando usted abre su corazón, cuando usted abre su vida, cuando nosotros le abrimos nuestro corazón. ¿Y qué ha estado pasando? Se lo digo así. Yo sé que todos tenemos aquí una experiencia lindísima de nuestro primer amor con Jesús. Y ese amor tan lindo, tan especial, tan bonito. Pero por las diferentes circunstancias lo hemos dejado enfriar. Lo hemos dejado ahí, que se apague, que se vaya apagando. Y tenemos que luchar, de verdad, se lo digo así de corazón, y me lo digo para mí también, de despertar esa llama, ese deseo de buscarle, de que se vea en nuestras vidas, en nuestras caras, esa gloria, ese reflejo de paz, ese reflejo de salvación, de libertad, de que verdaderamente ese es un hijo de Dios. Y hay que trabajar en eso. Entonces, a ponerle bonito, ¿verdad? Dice, y eso es la siguiente.
¿Cuáles fueron los resultados de esta decisión? Dice que tenemos gozo. La decisión de que Zaqueo hizo que bajara del árbol y siguiera a Jesús fue gozo. Un gozo que significa alegría, paz, felicidad. Este fue el primer resultado de haberle recibido. Recuerde que por ser publicano lo despreciaban a él por montones. Lo rechazaban, lo trataban de ladrón. Y aparte que era cobrador de impuestos, ¿verdad? Cobraba más de la cuenta el hombre. ¿Quién puede ser feliz con una situación como esta? Que todo el mundo te señalaba y te decía, mira, ahí va Zaqueo, el chiquitillo ese que le roba la plata a los pobres, que le roba la plata a los demás. ¿Usted cree que Zaqueo era feliz? No, hombre. Vea qué interesante eso. Tenía una necesidad que las riquezas no pueden llenar. Puede tener todos los lujos que usted se imaginara. Un jacuzzi ahí con marmolito y un montón de carajadas lindísimas. Pero no era suficiente. No era suficiente. Sin embargo, en Cristo experimentó gozo, la paz, la felicidad y la alegría. Amén. ¿Y qué experimentó más? Una transformación. ¿Verdad qué lindo? Dice que cómo Zaqueo demostró con hechos reales su transformación, cambios en su vida. Primero, propuso ayudar a los pobres. Dice, mira Señor, en versículo 8, mira Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Qué interesante, ¿verdad? Dice que la palabra pobre significa necesitado, mendigo, pordiosero, mendicidad absoluta o pública, afligido. Imagínate que yo me puse a pensar, Zaqueo era un vivazo porque a los pobres, en ningún momento dijo a pobres y ricos, solo a los pobres. Él se estaba aprovechando de la gente de menos recursos. Entonces, él en su comportamiento tuvo un fruto inmediato, un arrepentimiento que dijo, no Señor, inmediatamente. No dijo mañana ni pasado mañana porque la manera menos se arrepentía el hombre, no haga nada. No, jamás. Pero lo hizo muy especialmente. Vemos a Zaqueo dando muestras de arrepentimiento, misericordia y sensibilidad. Además, si nos arrepentimos de verdad y corazón, nuestros pecados son echados al profundo del mar. ¿Verdad qué lindo esto? Cuando usted se arrepiente, nos arrepentimos de verdad, Jesús prometió no acordarse de nuestros pecados ni de nuestra vida pasada, en nada. Todo lo echó, ahí dice que al fondo del mar. Ni el ser humano conoce el fondo del mar, imagínate. Entonces, si Jesús nos prometió eso, ¿cuánto más nosotros, verdad? Porque tenemos que andar recordando cuál era nuestro pasado, porque tenemos que andar recordando que Jesús me perdonó o no me perdonó, me habrá perdonado, y estar en esa zozobra, en ese martirio. Creamos lo que dice la palabra de Dios. Él nos perdonó y punto. Él nos limpió con su sangre y nos dio una razón de ser, una salvación, y eso es lo que tenemos que trabajar sobre eso. Entonces pues, dijimos que propuso ayudar y ahora propuso hacer restitución, reparar el daño causado. Dispuso devolver lo robado cuadriplicado 4 veces más. Por supuesto que esta actitud habla de cambios, transformación y regeneración total en su vida, demostrando con hechos reales y concretos. ¿Dónde se ve en eso? En las evidencias, en sus frutos de arrepentimiento, sincero, verdadero. Reconoció que estaba obrando mal. Dice que Jesucristo tiene el poder para cambiar, transformar y regenerar. Tenemos que hacer querer verdaderamente, tenemos que querer eso verdaderamente. Dar ese paso de arrepentimiento y dejar que transforme día a día nuestras vidas. Algo importante aquí, aparte de reconocer a Jesús, es tener la humildad. La humildad de reconocer que ocupamos de Jesús, de reconocer de que ocupamos de ayuda, de reconocer que ocupamos un consejo, de reconocer que solo no podemos, que nuestras fuerzas físicas, las que podamos tener, son fuerzas físicas naturales que en cualquier momento desfallecen, pero a cambio de la fuerza que Jesús da
Siempre son fuerzas poderosas que siempre van a estar ahí. Amén. Ok, dice que Jesucristo tiene el poder para cambiar, transformar y regenerar. Dice que el encuentro con Cristo no solo trajo como resultado la transformación de Zaqueo, sino que también trajo salvación. En el versículo 9 dice que la palabra, yo busqué la palabra salvación, dice rescate, seguridad, salud, liberación. Además la palabra salvar, que se traduce como liberar, proteger, hacer salvo, liberar y misericordia. Si combinamos estas dos palabras, tienen la connotación de bienestar espiritual y físico. Te vino a salvar, vino a darte salvación, pero también te vino a salvar. Vienen dos de la manita, te rescató y te dio el salvar espiritualmente. Dice que la razón por la cual Jesús llegó a Jericó es porque vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuánta gente anda perdida? Cristo vino a salvarte, Cristo vino a buscar a los pecadores. Vemos ahí en el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces vino a cumplir un propósito, especialmente en Zaqueo. ¿Cuánta gente cree usted que reconoció a Jesús en sus caminos cuando vio el comportamiento que tenía de Zaqueo? El cambio de vida que él tuvo, sus frutos, su arrepentimiento. Eso impactó a cualquier cantidad. Que Zaqueo llegara después de tener esa arrogancia y entregar, tome, te quité 10 años, tome 4 veces lo que te quité, tome el doble, tome aquí. Posiblemente, el vato se quedó sin nada al hombre, pero se quedó con la riqueza más grande que era Jesús. Amén. Conclusión, dice que Zaqueo es un testimonio real de las Escrituras. Jesucristo cambia, transforma, regenera la vida del ser humano independientemente de su condición, de su condición espiritual. La buena noticia del Evangelio es que todavía Cristo sigue teniendo el poder de transformar hoy y siempre. Dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no cambia, siempre va a estar ahí. Es nuestra oportunidad de cambio y transformación. ¿Esto está dispuesto a vencer los obstáculos? ¿Estamos dispuestos a vencer los obstáculos, barreras? De recibirle con gozo nuestra vida y familia y hablar a otros de ese amor incomparable que solo Jesús nos puede dar, de demostrar frutos de arrepentimiento. En nuestros momentos sé que Dios tiene grandes cosas para nosotros. Cuando nos disponemos, recibámosle, aceptemos como nuestro único y suficiente Salvador y llevemos estas buenas nuevas de salvación a todos los que podamos. No nos quedemos solamente no seamos egoístas, en otras palabras, no nos quedemos solamente con nuestra salvación y con lo que Dios ha hecho en nosotros. Llevémosla a otros, esa bendición, para que muchos sean transformados y sean llenos del amor de Cristo. Espero que les haya gustado la meditación, que Dios me los bendiga montones y que tengan una feliz noche. Muchas gracias.